Hoy vamos a visitar el Palacio de Sanssouci y sus alrededores. Sanssouci es el nombre de un conjunto de edificios y jardines que incluye el antiguo Palacio de Verano oficial de Federico II el Grande, rey de Prusia, en Potsdam, cerca de Berlín. Se trata de una de las obras cumbres del estilo rococó y es también notable por sus numerosos templetes y pabellones, diseminados por el parque que rodea el conjunto. En esta localidad, cercana a Potsdam, vamos a visitar primero el palacio y luego el parque. Dentro del parque vamos a ir al pabellón chino, a la villa romana, posteriormente al palacio de Charlottenhof, luego al palacio de la Orangerie y terminaremos nuestra visita en las nuevas cámaras. El Palacio de Sanssouci fue obra del arquitecto Georg Wenceslaus von Kobenstorff y fue construido entre 1745 y 47, como residencia privada del rey Federico, donde pudiera relajarse lejos de la ceremonia de la corte de Berlín. Esta circunstancia es evidente en el mismo nombre del palacio, ya que Sanssouci es un término francés que puede traducirse como sin preocupaciones, simbolizando que el palacio era más bien un lugar de descanso que un centro de poder. Desde el patio de honor, rodeado por una hermosa columnata, ingresamos en este momento en el vestíbulo. Las paredes rectangulares están divididas por 10 pares de columnas corintias de mármol estucado blanco con bases doradas y capiteles. La biblioteca se desvía de la planificación espacial de la arquitectura del castillo francés. La sala circular está casi oculta fuera de la enfilada al final de la residencia real y se puede llegar a ella a través de un estrecho pasillo desde el estudio y el dormitorio. La ubicación subraya el carácter privado de la sala, en la que el filósofo de Sanssouci podía retirarse sin ser molestado. Vamos a pasar ahora al estudio y dormitorio de Federico II. En su época mostraba un estuco dorado y tallados en madera, como la sala de conciertos, pero después de la transformación en estilo clásico, la chimenea fue lo único que permaneció en su lugar. El revestimiento original de seda, llamado celadón, de las paredes con tallas de madera dorada, dio paso a una cubierta de color verde claro que es la que vemos. El antiguo techo estucado fue pintado por el pintor decorativo Johann Fischer, con una especie de velarium alrededor del cual se agrupan los signos del zodíaco, escenas de sacrificio y representaciones de dioses, además de alegorías a dos aguas de la gloria del pasado, paz, guerra y poesía. Nos encontramos ahora en la sala de conciertos. La forma ornamental rococó exuberante, la rocalla, es la que predomina. Se ve en abundancia en las paredes y en el techo de color blanco y dorado. Los murales de Antoine Pesne y los espejos de pared predominan en la habitación. El pianoforte de Gottfried Silbermann de 1746 y el atril de Federico II, obra del escultor ornamental
Johann Melchior Cambly de 1767 indican el uso del espacio. La pintura de Adolf Menzel, Concierto de flauta para Sanssouci, refleja de manera impresionante la atmósfera festiva de los conciertos reales. En cuanto al diseño de interiores, el castillo sigue los principios de una casa de placer. Sus habitaciones están niveladas entre sí para entrar sin esfuerzo desde el jardín. También en el diseño de la habitación se hizo especial hincapié en la comodidad. De acuerdo con la teoría arquitectónica francesa de la época, el apartamento se adaptaba a la comodidad cortesana. En ese diseño hay dos filas de habitaciones. En una fila, las habitaciones principales en el lado del jardín, generalmente hacia el sur, y las habitaciones de los sirvientes detrás de ellas hacia el norte. Un apartamento doble, consistente entonces en una habitación principal y una cámara de servicio posterior. Las puertas conectan los apartamentos entre sí y están dispuestos en un eje, en una enfilada, de modo que la extensión del castillo se puede detectar en un vistazo entero. Una entrada representativa domina el edificio central, que no revela de inmediato el carácter íntimo de lo que nos da su distribución. La sala de mármol, en el lado del jardín, servía como salón de baile. El arquitecto que construyó este palacio, Covensdorf, usó el Panteón de Roma como modelo para el plano de planta oval y la cúpula abierta por una abertura luminosa en el ápice. La disposición de los 8 pares de columnas corintias se repite como en el vestíbulo. En los nichos intermedios junto a la puerta se encuentran las esculturas de Venus Urania y de Apolo, creadas en 1748 por François Gaspard Adam. Mármol de Carrara y Silesia se pueden encontrar en las columnas, paredes, ventanas reveladas y en las incrustaciones ornamentales del piso. El trabajo de estuco dorado en la cúpula fue realizado por Carl Joseph Sartori y Johann Peter Penkret. Diseñaron las bóvedas con cajas de cofres, emblemas militares y atributos de las artes y las ciencias, representadas en medallones. Vamos a recorrer ahora las 5 habitaciones de huéspedes, contiguas a la sala de mármol hacia el oeste, que tienen ventanas hacia el jardín, y las 4 primeras habitaciones, una alcoba en la pared opuesta. Junto a este nicho, una puerta conduce a través de un pasillo estrecho a la habitación de los sirvientes hacia el norte, y otra puerta a una pequeña cámara diseñada para almacenar la ropa. Paredes de la primera habitación de invitados están revestidas con paneles de madera pintados de blanco. Tienen representaciones de ornamentos rosados y figuras al estilo chinois. Las paredes de la segunda y tercera habitación tienen revestimientos textiles, además de las pinturas con naturalezas muertas de Augustin de Busson.
La portada a rayas azules y blancas de la segunda sala presenta obras de pintores del siglo XVIII y las paredes a rayas rojas y blancas de la tercera habitación, paisajes y vistas de Giovanni Paolo Panini, Luca Carlevaris y Michel Mareschi, entre otros. No hay registros de quienes fueron invitados a visitar este palacio a lo largo de las décadas. Sin embargo, debido a la denominación de la cuarta sala como Sala Voltaire y la quinta como Sala Rothenburg, dos invitados están asociados con Sanssouci. No es seguro que Voltaire haya vivido en el Palacio de Verano desde 1750 hasta 1753 durante su estancia en Potsdam, ya que ocupó habitaciones en el Palacio de la ciudad de Potsdam. En cualquier caso, estuvo en los 3 años invitado a este palacio. El palacio consiste en un bloque principal de una sola planta con 2 salas laterales. La monotonía de la fachada queda rota por un arco central. Su cúpula se levanta sobre el tejado a 4 aguas, con el nombre escrito en letras doradas de bronce, Sanssouci. Las salas del palacio cuentan con filas de árboles a su lado norte y terminan en sendas glorietas enrejadas, ricamente decoradas y con adornos dorados. La fachada del jardín del palacio está decorada con figuras de atlantes y cariátides, agrupados en pares entre las ventanas, sosteniendo imaginariamente la balaustrada que corona el edificio. Las estatuas surgen de unas pilastras muy planas. Ejecutadas en piedra arenisca, estas figuras de ambos sexos representan a bacantes, los compañeros del dios Baco. Fueron ejecutadas en el taller del escultor Blumen. El mismo taller creó los floreros de la balaustrada y los grupos de querubines por encima de las ventanas de la cúpula. La famosa vista del jardín de Sanssouci se creó después de la decisión de Federico el Grande de crear un viñedo en terrazas en la ladera sur del cerro. Antiguamente habían robles en la colina. En tiempos del rey soldado Federico Guillermo I, los árboles fueron talados y utilizados durante la expansión de la ciudad de Potsdam para rellenar el suelo pantanoso. La ladera sur se dividió en 6 amplias terrazas con paredes que se balancean hacia el centro, para maximizar el uso de la radiación solar. En las paredes de los muros de contención solo hay áreas en las que crecieron espalderas con variedades locales de frutas y vides. En los 168 nichos que se generaron con paredes de vidrio,
crecieron variedades extranjeras de distintas clases de vid. Las secciones individuales de la terraza estaban limitadas por encima de las paredes con tiras de pasto y plantas con frutas enrejadas. Debajo de las terrazas, en la planta baja, a partir de 1745 se construyó un jardín ornamental estilo barroco, con césped, jardines con flores y franqueados por divisiones de bosques. El centro de este sector estaba adornado desde 1748 con una gran fuente. El centro estaba rodeado con estatuas de plomo doradas que representaban a la mitología griega, las que en este momento no existen. Desde 1750 se cambiaron por 12 estatuas de mármol, 8 figuras de dioses y representaciones alegóricas de los 4 elementos. Federico el Grande invirtió mucho dinero en el sistema de fuentes de este parque, ya que los juegos de agua formaban parte integral de los jardines barrocos. En Sanssouci, sin embargo, el proyecto fracasó debido a la falta de experiencia de los maestros constructores, por lo que no fue posible dirigir el agua desde la cuenca hasta la parte alta de la montaña. No fue sino hasta 100 años después que el proyecto se llevó a cabo. Con la ayuda de la energía de un motor a vapor, se cumplió el propósito del depósito de agua ubicado debajo de la fuente de Sanssouci. Con la expansión del parque tras la construcción de nuevos edificios, se creó una avenida principal recta de 2,5 kilómetros de longitud. Comenzaba al este, en el obelisco construido en 1748 y con los años se extendió hasta el Palacio Nuevo. En 1764 se construyó la Pinacoteca, seguida por las nuevas cámaras en 1774, 10 años después. Estos edificios flanqueaban el palacio y abren la avenida a rotondas con fuentes rodeadas por estatuas de mármol. Desde allí salen varios caminos entre setos altos hacia otras partes de los jardines. Dentro del parque vamos a visitar ahora el pabellón chino. Está situado a unos 700 metros al suroeste del Palacio de Sanssouci y fue Federico el Grande quien encargó su construcción para servir de ornamento al conjunto. El arquitecto del jardín, Johann Bühring, fue quien entre 1755 y 64 diseñó el edificio en el entonces estilo de moda chinoiserie, una mezcla de elementos rococó y partes inspiradas en la arquitectura oriental. Desde el exterior se ve que el edificio tiene forma de trébol y está rodeado por esculturas de arenisca dorada sentadas al pie de las columnas y de pie sobre las paredes de las 3 galerías que rodean también el edificio. Los escultores quisieron representar la gastronomía, la bebida y la música oriental, y se inspiraron en personas de la región, lo cual explica que los rasgos faciales de estas esculturas son europeos. Las ventanas van de piso a techo con arcos de medio punto y puertas francesas que dejan entrar mucha luz al interior del pabellón. El techo de cobre curvo tiene una carpa que sostiene
los espacios abiertos de 4 pilares en arenisca dorada. El interior es circular, se ingresa por el lado norte y está cubierto por un mármol de estuco verde. En el estuco se trabajaron monos con instrumentos musicales sobre las ventanas francesas. También se ven consolas sobre las que se coloca porcelana y candelabros, denominadas ramas de árbol, entre las ventanas y están cubiertas por pan de oro. También está cubierto por pan de oro el candelabro ricamente decorado que cuelga de la cúpula. En el siglo XVII los comerciantes holandeses llevaron nácar chino, laca, sedas y porcelana a Europa. En las cortes nobles de la época barroca el interés por las artes orientales creció durante el período rococó, hasta convertirse en chinoiserie, una moda genuina por todo lo chino. Además del entusiasmo por los artículos de lujo asiático que armonizaban con ciertas formas del rococó, los relatos de viaje y exhibiciones retrataban la vida despreocupada de los chinos, que se correspondía con el ideal en el estilo de la vida relajado de las cortes europeas. Las habitaciones enteras de los palacios estaban decoradas con porcelana, pequeños muebles de estilo chino y murales que representaban el mundo ideal que era supuestamente China. Las paredes entre la sala central y las cámaras de este pabellón chino están decoradas con revestimientos de paredes de seda de colores brillantes, pintados con motivos florales. En la época, un textil de pared deseado y muy valioso conocido como Pekins. Como se puede ver aquí, Federico el Grande prefirió utilizar en los interiores de sus edificios solo los materiales de más alta calidad, fabricados por las fábricas de seda prusianas. Pequeños fragmentos de este revestimiento de paredes se utilizaron como modelo para la reconstrucción del original durante la restauración que se llevó a cabo entre 1990 y 1993. En el camino hacia el Palacio de Charlottenhof encontramos las termas romanas. Sin duda reflejan el anhelo italiano del constructor Federico Guillermo IV. Construida en varios estilos romanos e italianos antiguos, se fusionaron para llevar adelante este edificio entre 1829 y 1840. Se dice que el propio príncipe heredero, Federico Guillermo IV, ejerció gran influencia sobre el arquitecto Schinkel, mientras que se estaban preparando los planos y se estaba diseñando este conjunto de edificios. La administración de la construcción fue transferida al estudiante de Schinkel, Ludwig Persius.
El primer edificio que vemos al llegar es la Casa del Jardinero, construida entre 1829 y 1830, y la casa adyacente de los Ayudantes del Jardinero, de 1832, construidas al estilo de una villa campestre italiana. Estos edificios individualmente se inspiraron en gran medida en el segundo viaje que hizo el arquitecto Schinkel a Italia en 1828. Así, el baño romano, que en realidad nunca fue utilizado como baño, nació gracias a una fantasía romántica e ideal de este arquitecto. Los nombres de las habitaciones connotan una mezcla de villas antiguas y baños romanos. Es así que el atrio es el patio de una casa romana, es el área de recepción. El impluvium, en realidad, solo un dispositivo para la recolección de agua de lluvia, le da nombre a toda una habitación en la que se encuentra. El viridarium, o invernadero, es en realidad un pequeño jardín. Los nombres adicionales asociados con los baños termales romanos son apotiterium para el vestuario y caldarium para el lugar donde se encontraba la caldera. Todo este conjunto de edificios, esta creación nostálgica, está en la orilla de un lago artificial creado al mismo tiempo que los jardines por Peter Joseph Lanné en los terrenos de Charlottenhof. El llamado estanque de máquinas debe su nombre a un edificio destinado a un motor a vapor y a una estación de bombeo adyacente derribados en 1923. La máquina a vapor que se encontraba en este lugar era también, junto con las chimeneas, estaban adosadas, un símbolo de progreso, ya que representaban una tecnología muy avanzada para la época. Vamos a visitar ahora el Palacio de Charlottenhof. Este palacio, realizado también por el arquitecto alemán Friedrich Schinkel, fue terminado en 1826. Se encuentra al suroeste del Palacio de Sanssouci, en el parque, dentro del parque que comprende todos los edificios. Es famoso sobre todo como residencia de verano del príncipe heredero Federico Guillermo, quien más tarde fue Federico Guillermo IV de Prusia. Hoy lo conserva una fundación de palacios y jardines prusianos de Berlín y Brandenburgo, que es la encargada de su mantenimiento. El nombre de Charlottenhof es en honor a la antigua propietaria del lugar, María Charlotte de Gentkopf, que había sido su dueña desde 1790 hasta 1794, del lugar que había aquí antes, que era una granja. El diseño interior de las 10 habitaciones
está aún en gran medida intacto. Los muebles en su mayor parte son diseño del propio Schinkel y destacan por su estilo simple y culto. El arquitecto que diseñó y hizo construir este palacio de Schinkel, podemos decir que nació en 1781 y falleció en 1841. Arquitecto y pintor alemán, fue el más destacado arquitecto del neoclasicismo en Alemania, siendo uno de los artífices de la ciudad de Berlín en su período prusiano. Como jefe del Departamento de Obras del Estado y arquitecto de la familia real, diseñó la mayoría de los edificios importantes de su época en Berlín. Sus obras y proyectos ejercieron una notable influencia en numerosos arquitectos del movimiento moderno. De quien vivió aquí, Federico Guillermo IV, podemos decir que nació en octubre de 1795 y subió al trono de Prusia a la muerte de su padre en 1840. La casa real prusiana, la de los Hohenzollern, siempre estuvo vinculada al ejército y a la carrera de las armas, tradición que Federico Guillermo IV rompió al no interesarse por la vida castrense y en cambio tener afición por las letras y las artes, por lo que recibió el apelativo de el Rey Romántico. Sus ideas políticas eran profundamente conservadoras y se fundaban en las ideas filosóficas de la Alemania de los siglos XVI y XVII, con un marcado amor al pasado, sobre todo al pasado glorioso idealizado en el Sacro Imperio Romano-Germánico. Federico Guillermo IV, a pesar de no ser un monarca absolutista, no comulgaba con las corrientes liberales del siglo XIX, razón por la cual no apoyó la idea de crear una constitución. Tras la Revolución Liberal Berlinesa de 1848 y ante el panorama que se avecinaba con una ciudad sembrada de barricadas, el rey prusiano aceptó la celebración de una Asamblea Nacional Prusiana y la posterior promulgación de una constitución en la que estaban los postulados liberales, aunque los capítulos centrales estaban dedicados al reconocimiento del poder real y sus instituciones. En 1858, 18 años después de haber asumido su cargo, sufrió un ataque cerebral que lo hizo perder la razón y sufrir de parálisis, por lo que toma la regencia su hermano Guillermo I de Prusia. Guillermo Federico IV murió el 2 de enero de 1861 en Potsdam, sin dejar descendientes, a pesar de haber contraído matrimonio con Isabel Luisa de Baviera. Una de las habitaciones que causa más impresión en este palacio es la habitación de la tienda, amueblada como si fuera una tienda de un César romano. Tanto el techo como las paredes están decoradas con papel pintado a franjas azules y blancas, y siguen el diseño, los cortinajes y la ropa de cama. La habitación se usó como dormitorio para acompañantes e invitados. El tema azul y blanco sigue en las contraventanas exteriores. Parece ser en referencia a la herencia bávara del príncipe, de la princesa heredera Isabel.
Entre 1835 y 1840, el explorador y viajero mundial Alexander von Humboldt fue invitado y permaneció en esta habitación durante los meses de verano. Vamos a comenzar ahora la visita al Palacio de la Orangerie, también llamada como Nueva Orangerie, construido entre 1851 y 64 por el monarca Federico Guillermo IV en su residencia de Potsdam, dentro del Parque de Sanssouci. Según sus bocetos, los arquitectos Stuller y Hess diseñaron un edificio al estilo del Renacimiento italiano. El Palacio de la Orangerie ubica una sala de pintura con reproducciones de las obras del pintor renacentista Rafael, antiguos apartamentos de invitados y dependencias de servicio, algunas de las cuales están destinadas actualmente para fines de museo, y salas para invernar plantas exóticas en las macetones del parque. El parque y la Orangerie son administrados por la organización Palacios y Jardines de Berlín-Brandenburgo. Sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, la Orangerie permaneció prácticamente intacta durante la Batalla de Potsdam, en abril de 1945. La majestuosa sala de Rafael tuvo como inspiración la Sala Regia del Vaticano. La sala de pintura se extiende sobre 2 plantas y recibió una ventana de tragaluz, así como un techo en bóveda de espejo para iluminar las superficies de las paredes y las pinturas de manera uniforme con luz indirecta. Cintas de estuco adornadas verticalmente, blancas y doradas, dividen el área abovedada en campos. Estos están adornados con formas geométricas y alegorías del trabajo de Rafael, en Roma y Florencia. La transición entre la bóveda y la pared forma un friso de consola con grupos de figuras emparejadas. Las superficies de las paredes sin ventanas se cubren en la parte inferior con un mármol negro y verde y cubren con una consola, con damasco de seda carmesí. El mármol negro y verde se repite en las columnas y pedestales de las esculturas, así como en el piso y en las losas de mármol blanco y negro se colocan en forma diagonal y alternativa.
Las 50 copias de pinturas de Rafael que vemos aquí provienen en parte de la colección de Federico Guillermo III, que se amplió con nuevas compras, pedidos y regalos de su hijo, y dan una visión general de la obra del pintor renacentista. El diseño de los apartamentos, que originalmente se planeó en estilo del Renacimiento italiano, fue a veces modificado por las iniciativas que planteaba el rey en cuanto a que él quería formas ornamentales del rococó. El mobiliario se hizo a petición posterior de Federico Guillermo IV, también en estilo rococó, y se muestra en el interior de las habitaciones a partir del siglo XIX. Para las telas decorativas y de tapicería, sin embargo, se eligieron los fuertes colores del clasicismo y no los tonos pastel habituales del rococó. El inventario original de la época está casi completo. Los pisos de parqué de los apartamentos, con varios adornos incrustados en arce, roble y palo de rosa, se encuentran en buen estado debido al poco uso que tuvo este palacio. El último de los palacios y lugares que vamos a visitar en Sanssouci son las nuevas cámaras. Fueron construidas entre 1771 y 75 por Federico el Grande. Este edificio se encuentra al oeste del Palacio de Sanssouci y es la contraparte de la galería al este. Ambos edificios son flanqueados por filas de árboles y rampas y están separados del Palacio de Verano, que es más alto. Este edificio fue originalmente un invernadero y posteriormente fue modificado para albergar a los invitados que venían al Palacio de Verano. La renovación tuvo lugar principalmente dentro, donde se crearon 7 cuartos para invitados y 4 salones de banquetes. El estilo tardío que se utilizó aquí encontró una vez más un clima grandioso, aunque el clasicismo ya determinaba en gran medida el estilo en el cual se debía construir. Nos encontramos ahora en la galería de Ovidio, poeta romano. Este segundo gran salón de baile en la parte oriental de las nuevas cámaras está equipado con espejos franceses. Los espejos son ubicados en el lado norte y van casi hasta el techo. La idea era que reflejaran las vistas de las altas ventanas francesas que se encontraban en el lado opuesto, el lado del jardín. Relieves dorados de las aventuras amorosas de los dioses romanos se encuentran contra las paredes laterales. La rica ornamentación de la sala procede del taller de los hermanos escultores nacidos en Bayreuth, Johann David y Johann Lorenz Wilhelm Rantz. Aquí estamos en la sala de jaspe. En medio del edificio, debajo de la cúpula, está la sala más grande. Las paredes de esta sala de banquetes están magníficamente decoradas con jaspe rojo, una piedra semipreciosa y mármol gris de Silesia. Los mismos colores se pueden encontrar en el diseño del piso, del techo
que pinta una Venus con su séquito, fue diseñado en 1774. Sobre el fondo de jaspe rojo se colocan soportes en las paredes y allí bustos de la antigüedad y del siglo XVIII. Mientras que terminamos el recorrido por las habitaciones de huéspedes de las nuevas cámaras, esperamos que hayan disfrutado junto con nosotros esta recorrida por el Palacio de Sanssouci, por su parque y por todos los edificios que componen este conjunto. Construido por Federico II el Grande, rey de Prusia, en la localidad de Potsdam, se trata de una de las cumbres del estilo rococó, también notable por los numerosos templetes y pabellones que hemos ido recorriendo y que se encontraban diseminados a lo largo de todo el parque. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.